en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. Vamos a leer ahí esta preciosa palabra. Y es el Señor Jesús. Vamos a venir un poquito más adelante. Sí, vamos a corrernos un poquito más adelante para... Eso. Aquí tenemos sitio, eso. Aquí delante tenemos sitio. ¿Okay? Ven aquí, Minelli, siéntese aquí delante, sí. Pásense un poquito, Margie, Juan, pásense un poquito más adelante, sí. Eso. José Ángel, pasa más adelante. Pasa. Mira, aquí tienes un sitio. Ahí. Eso, ahí. Eso, muy bien, José Ángel. Ahí sí, muy bien. Muy bien, tenemos, ¿verdad? Mateo capítulo 25, versículo 14. Vamos a leer ahí esta palabra. A ver, ¿cuántos vinieron con resaca hoy? ¿Alguien vino con resaca? Lo de la resaca se quedaron en la casa. Qué jaleo me daban los vecinos anoche. Me levanté ahora, me tuve que poner los cascos ahí. Dice el Señor Jesús lo siguiente. El reino de los cielos, dice, puede ilustrarse. Mira, cámbiame a Reina Valera. Ahí. ¿Ah? Porque dependiendo de cada parábola, de cada libro, es mejor leerlo en una traducción o en otra. A mí me gusta leerlo en diferentes traducciones, ¿ok? El día de hoy tenemos la oportunidad, ¿ok? De hacerlo, ¿verdad? Tenemos el día de hoy una riqueza, ¿ok? De traducciones para nosotros podernos desarrollar espiritualmente. Y, por ejemplo, esta parábola me gusta más en Reina Valera. Yo creo que lo explica mejor. Dice, mira, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué dice? Y les entregó sus bienes, ¿ok? Esta parábola es la parábola de los talentos, ¿ok? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Entonces dice la Biblia, ¿ok? Para poder entrar directamente en la palabra. A ver, dame el versículo 14. Dice que el reino de los cielos, a ver, versículo 14. Dice, es como un hombre yéndose lejos que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un hombre yéndose lejos, ¿verdad? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese hombre que se fue lejos? Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice en Apocalipsis, cuando Juan va a tener ese encuentro con Jesús, le va a decir lo siguiente: vengo pronto, ¿verdad? Aproximadamente cuando Juan le pasó, cuando tuvo la revelación del libro de Apocalipsis, tenía 92 años. Y desde los tiempos de Juan hasta el día de hoy, pues han pasado cerca de 2022 años, ¿ok? Y el Señor le dice, vengo pronto, ¿verdad? El otro día compramos un armario con la pastora y me dice, ¿cuándo me vas a armar el armario? Porque como ella pues está, le digo, pronto. Dentro de 2000 años te armo Entonces dice, mira, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y aquí vamos a centrarnos en el primer punto del día de hoy, ¿ok? Que dice la Biblia que Él lo llamó a gente del mundo. Él no llamó a seguidores ni fans. Él llamó a siervos. Y esta palabra va ligada con la palabra discípulos, ¿ok? Porque es una de las cosas que la Biblia va a decir en Mateo capítulo 28. Yo he venido, dice él no vino a ser fans, ni vino a ser seguidores. Él vino a ser discípulos, ¿ok? Y en Mateo capítulo 28 dice, vayan y hagan discípulos. Y esta palabra discípulos va asociada, ¿ok? Con la palabra, vamos a decirlo así, disciplina, ¿ok? Discípulos viene de la palabra disciplina. Entonces, ¿saben qué? Una de las cosas que vamos a necesitar en la fe es disciplina, ¿verdad? Muchos tuvieron que disciplinarse el día de ayer y decir, no, yo me tengo que acostar pronto porque yo mañana tengo culto, ¿verdad? O a lo mejor alguno dijo, es que no hay nada que hacer, pues me acuesto pronto, ¿verdad?
Ahí llegaron a mi casa, familia, y dije, no, aquí ya a las 10 me puse a acostar a los niños. Yo mañana tengo servicio. Entonces, vamos a tener que ser disciplinados, ¿verdad? En la fe, tú tienes que ser disciplinado. Y este va a ser una de las bases para los cristianos. La disciplina. Va a ser fundamental la disciplina. Ahora vamos a ver los siguientes puntos, pero si no hay disciplina, no hay el resto, ¿ok? De los siguientes puntos que vamos a ver. Porque una casa se empieza construyendo por las bases, ¿verdad? Aquí tenemos bases. Si no hay estas bases, ¿qué pasa? No hay casa. Y a veces queremos construir desde el tejado para abajo y no se puede. El mundo quiere construir así. El mundo quiere construir desde arriba para abajo y no se puede. ¿Por qué les va mal? Porque primeramente no tienen un buen fundamento. Y las bases que ellos establecen, vamos a decirlo así, dice, miren qué dice la Biblia. El apóstol Pablo va a decir, la columna de la verdad es la iglesia. Entonces, quieren sacar las verdades de Dios y meter pues sus verdades. Pues y así le va al mundo, ¿verdad? Vamos a empezar primeramente, vamos a probar, ¿verdad? Por ejemplo, las parejas. Vamos a probar a ver si las cosas van bien y si ya tenemos los hijos y las cosas van bien, nos casamos. Comprendo que cuando llegamos al Señor, pues poco a poco el Señor nos va enseñando, nos ha cubierto con su gracia y poco a poco nosotros vamos comprendiendo y entendiendo, ¿okay? Que tenemos que ir haciendo cambios, ¿verdad? Para que las cosas que empiecen a marchar bien, ¿ok? Entonces, una de las cosas que va a decir el apóstol Pablo es, yo disciplino mi cuerpo. Disciplino mi cuerpo, dice, y lo pongo bajo mi servicio. Ahora la pregunta es, ¿estamos disciplinándonos nosotros? Yo creo que sí, ¿verdad? Los que estamos aquí, yo creo que sí. Los que no están aquí son los que no se disciplinaron, ¿verdad? No, y comprendo, ¿okay? Que hay gente que a lo mejor le tocó trabajar, hay gente que pues que no pudo llegar porque no hay transporte el día de hoy. El día de hoy y el día 1 el transporte es complicado, ¿verdad? Gente que vive lejos, complicado, ¿ok? Pero hay gente que viene de Madrid y llegó, ¿verdad? No fue un impedimento el transporte. Llegaron. Entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo dice, me disciplino. ¿Y saben qué ocurría estos últimos días, verdad? Teníamos esta celebración que es cada 4 años, es el mundial, ¿verdad? De fútbol, que a algunos también les distrajo la final. ¿Dónde estaban el domingo pasado? Por la tarde. Algunos viendo el mundial, la final. ¿Quién quedó campeón al final? Ok, ¿saben qué pasaba en el mundial? Una de las cosas que pasaba en el mundial era que estaban sorprendidos por un país que donde llegaba no pasaba desapercibido. A ver, ¿qué país era? Marruecos. A ver, ¿qué país era? A ver, otro país, díganme otro país. A ver, mencionen otro país, a ver qué. ¿Saben qué país no estaba pasando desapercibido? Sobre todo, no solamente por los jugadores, sino por la afición. Y era Japón. Porque una de las cosas que... Hay un colombiano que es colombiano medio colombiano, medio japonés. Y él dice lo siguiente. Tarde o temprano, la disciplina vencerá la inteligencia. Y una persona puede ser muy inteligente, puede tener los mejores dones, pero si no es una persona disciplinada, no va a ninguna parte. Por ejemplo, yo tenía un amigo, mejor dicho, todavía vive, ¿ok? Todavía es mi amigo, pero ya no tan cercano, ¿verdad? Porque al final los que se quedan cerca de ti son tus seres queridos, tu familia, ¿verdad? Tú vas creciendo y los amigos se van quedando. Pero al final, ¿quién está ahí? Papá, mamá y tus familiares, ¿verdad? Y a lo mejor algún amigo que avanzaste a sostener durante toda tu vida. Pero yo, amigos de mi infancia, de mi adolescencia, no recuerdo, incluso hermanos, ¿verdad? Ya en la fe. Porque la vida va pasando
Y al final los que están ahí siempre son tus familiares. Papá, mamá, hermanos, hermanas. Al final ellos son tus verdaderos amigos. Ellos, yo creo, no sé, que son los que desean nuestro bien. Aunque hay algún familiar que está medio endemoniado, pero es normal, ¿ok? Hay familiares que están endemoniados y que desean tu mal. Eso también lo he visto, ¿ok? Entonces, ¿saben? Les estaba hablando de un amigo que era tremendo. Tú lo veías a este muchacho como jugaba al fútbol y decía, este muchacho va a llegar lejos porque verdaderamente tenía un don para jugar al fútbol. Pero ¿saben qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Disciplina. No llegó a ningún lugar. Sin disciplina tú no llegas a ningún lugar, y así mismo pasa en la fe. Sin disciplina no llegamos a ningún lugar. Ya podemos tener bonitos dones, puedo cantar bonito, puedo predicar bonito, pero si yo no tengo disciplina, no llego a ningún lugar. Yo cuántos hermanos he visto, ¿verdad? Con dones, con talentos tremendos, y siguen en el mismo lugar que desde que les conocí. Porque no hay disciplina. Predicadores, evangelistas, con dones que dices, wow, si se disciplinara este hombre, fuese un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y sabes, lo único que Dios necesita es gente que se disponga. Y Japón, una de las cosas que llamaba la atención era que donde llegaba, entonces salían los japoneses de los estadios y llegaban los barrenderos, llegaba el equipo de limpieza y decía, y se daba la vuelta pero si que antes estaba gente, ¿qué ocurrió? Todo esto está limpiecito. Y tanto jugadores como los aficionados, por donde pasaba, luego se iban y como que si no hubiesen pasado. O mejor dicho, se sorprendían de esa, vamos a decirlo así, de ese detalle que ellos tenían, ¿verdad? Llegaban y recogían todo, estaba todo limpiecito. Y el equipo de limpieza llegaba a España, jugaba a España, van ahí y decía, tremendo esto, dejaron, pero... Tremendo, ¿ves? Aquí dejaron la plaza tremenda. No sé si alguien pasó por la plaza. Se notó que ayer hubo fiesta, ¿verdad? Equipo de limpieza, equipo de ¿cómo se dice? De pistolas y todos. Y mandaron a traer a todos los de la limpieza de Guadilla del Monte para limpiar esta plaza. Que cómo la dejaron, por favor, qué tremendo. ¿Verdad? ¿Es verdad, sí o no? ¿Quién pasó por ahí? Pasaron por ahí, ¿verdad? Tremendo cómo estaba. Entonces, les llamaba la atención y empezaron a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y se dieron cuenta que eran los japoneses. Que por donde pasaban ellos, luego se iban y estaba todo tal limpiecito. Limpio. ¿Sabes? Y así a veces es el Señor. Cuando pasa por nuestra vida, empieza a limpiarnos. Y así también debemos de ser nosotros. Cuando pasamos por algún lugar, debemos de llamar la atención de la gente. ¿Sí? Este tiene algo diferente. Salíamos del hospital y claro, al escuchar eso de los japoneses ya nos íbamos dejando. Hay cosas, ¿verdad? En el hospital. O sea, digo, imagínate, los japoneses dan ejemplo, ¿no? Vamos a dejar esto limpiecito, bien recogidito, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, ¿ok?, que la Biblia dice, el apóstol Pablo es... me disciplino. Oye, para leer la Biblia verdaderamente necesitamos disciplina. Porque hay días que tú te levantas y tú quieres leer la Biblia, y hay otros días que te levantas y tú no quieres leer la Biblia. Hay días que te levantas y tú quieres buscar a Dios, y hay días que te levantas y que tu cuerpo, tus sentimientos, la carne, el diablo, se va a levantar para que tú no le busques. Entonces, va a ser básico y va a ser una de nuestras columnas la disciplina. El disciplinarnos todos los días. Miren, dice la Biblia que, por ejemplo, por un momento, ¿verdad?, el pecado. Y que por medio de Cristo es la medicina, ¿verdad? Cristo es la medicina para el pecado. ¿Sí o no? Entonces, si Cristo es la medicina para el pecado, si Cristo es la medicina para la maldición, yo todos los días tengo que ir a tomarme la medicina.
Tú dejas de tomarte la medicina, dejas de alimentarte de la palabra de Dios, rápido tu carne empiezan a... Mira, por ejemplo, ábreme en Jeremías capítulo 24. Vamos a leer ahí en Jeremías capítulo 24. Jeremías capítulo 24 dice la Biblia. Le dice, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá y a los artesanos herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, Jehová, dice, me mostró, dice, 2 cestas de higos, puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos, ¿qué dice? Higos muy buenos, como brevas. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de lo malo no se podía comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves? ¿Ok? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se puede comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré, dice, para que me conozcan que yo soy Jehová, dice, y ellos me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y luego empieza a hablar de los higos malos, ¿ok? Entonces, el tener disciplina, una de los frutos, ¿ok? El ir continuamente a la palabra, el ir continuamente a buscar a Dios, el discipularme, una de las cosas que me va a llevar es a dar buenos frutos. Vuelvo a repetir, el disciplinarme en ir a la palabra, el disciplinarme en buscar a Dios, en discipularme, ¿cuál va a ser el resultado? Dar buenos frutos, ¿ok? Habíamos dicho que el fruto, por ejemplo, hay 9 frutos del Espíritu, ¿ok? El número 9 va ligado, ¿ok? con el fruto, ¿ok? Número 9, acuérdate o apúntate. 9, cuando veas el 9, ¿eso qué significa? Fruto, ¿ok? Entonces, dice la Biblia, si me das Mateo capítulo 25, aquí vamos a poner el primer punto, la disciplina. La disciplina. Ahora, una de las cosas que yo me doy cuenta es que a veces uno recibe una enseñanza y se te queda en la mente. Se te queda, no se hace carne, ¿ok? No lo empiezas a vivir enseguida, pero ya es una semilla que está en tu corazón, ¿verdad? Por ejemplo, a veces yo llego a las reuniones de los pastores, a la enseñanza que nos da nuestro pastor, y recibo su enseñanza, pero luego después pasa el tiempo, pasan los meses, y el Espíritu Santo me trae a memoria la enseñanza del pastor, de mi pastor, y una de las preguntas que me hago es, ¿por qué no lo apliqué cuando recibí la enseñanza? ¿Saben por qué? Porque no se hace, vamos a decirlo así, no se ha hecho rema. Hay cosas en nuestra vida que se hacen rema. Que se hace rema es que se hace vida, ¿ok? Que se te reveló. Como por ejemplo cuando Pedro va a decirle a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló. Entonces hay cosas hay semillas, vamos a decirlo así, que se siembran en nuestro corazón, pero tiene que pasar un tiempo para que dé fruto, ¿verdad? Tiene que pasar un tiempo. Y a veces, como les digo, yo estoy orando y me viene la enseñanza de
mi pastor. Y digo, ¿por qué no lo apliqué? ¿Por qué no lo apliqué cuando recibí esa enseñanza? Simplemente porque no se me hizo rema, no le presté toda atención. Y dice aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo... Madre mía, voy a dejar sordo a los de él. Mateo capítulo 25 dice que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, dice, sus bienes. Dice, a uno le dio 5 talentos y a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno conforme, ¿qué dice? A su capacidad, y se fue lejos. Ahora, este es otro de los segundos puntos, ¿ok? Cuando puedas, si hay algo que te llama la atención, apúntatelo, ¿ok? Porque siempre te vas a... Cuando apuntamos es como... para aprenderlo es más fácil, ¿ok? Conforme, ¿qué dice? A su capacidad, ¿ok? Entonces, el Señor llamó primeramente a sus siervos. A ver, ¿cuántos son siervos de Dios? ¿Hay algún siervo de Dios aquí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Llamó a sus siervos. El Señor va a tener una revelación con, vamos a decirlo así, Jeremías se va a presentar delante, ¿verdad? Delante del trono de Dios, y el Señor va a decir, ¿a quién enviaré? Perdón, Isaías dice, Señor, envíame a mí. ¿Ok? Entonces, llama a sus siervos para darle, ¿qué? Sus males, sus bienes, ¿verdad? ¿Cuántos bienes te dio Dios? Bueno, el bien más principal es que ya no nos vamos a perder, el regalo de la salvación, ¿verdad? Es uno de los bienes más valiosos, yo creo que el más valioso de todos, el de la salvación. Y luego nos ha dado muchos bienes, la salud. Pastor, yo no estoy bien de salud. Bueno, que Dios haga un milagro y te regale salud. Te dio hijos, te dio... Sí, bueno, tengo aquí. Sí, eso, gracias, porque estoy con... Te dio hijos, ¿verdad? ¿Qué más te dio? Te dio trabajo, te dio una vivienda, todo lo que tú necesites, dice la Biblia, presta atención al reino y el reino te lo da. ¿Ok? Porque dice la Biblia lo siguiente. La Biblia dice que el mundo se preocupa por el vestido, se preocupa por el alimento y se preocupa por las finanzas. Y eso le tiene al mundo afanado y preocupado. Y eso le desvía de que busquen a Dios. Y el Señor Jesús va a decir lo siguiente, pero ustedes, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo les va a ser añadido. Presten atención, dice en Dios habla hoy, presta atención al reino y todo te va a ser añadido. Y me gusta como dice la nueva traducción viviente, dice, pon por encima el reino, primeramente, que el reino esté por encima de todo, y todo será añadido. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia, que por aquí me están mirando raro, ¿ok? Quiero ir despacito para que podamos entender, porque a veces vamos muy rápido y luego después la gente se va y vuelve. Si yo les pregunto, ¿qué se acordaron de la última enseñanza? A ver, díganme algo de la última enseñanza. Alguno me dice, pastor, me acuerdo que el peluquero se equivocaba de su nombre, no me acuerdo más. Que lo llamaba David, no me acuerdo más. De ahí el resto no. Pero de eso sí me acuerdo, ¿verdad? Como la historia que nos contaba el evangelista. Me acuerdo de Hakuna Matata, no me acuerdo más, ¿verdad? Que eso me hizo reír. Entonces quiero ir despacito para que se nos quede, ¿ok? Porque a veces vamos tan rápido. Y en la Biblia también ocurre así, ¿ok? Cuando vayas a la Biblia, a veces vamos rápido, pero a veces también detente, ¿ok? No vayas tan rápido en la palabra. Dice que le dio sus bienes a sus siervos y que a cada siervo le dio conforme a su capacidad. ¿Sabes? Como tú... A ver, ¿cómo les explico esta parte? Conforme a nuestra capacidad es que recibimos. Todo lo que tú tienes es conforme a la capacidad. Que vamos a... A ver, es que a veces me cuesta, ok, transmitir lo que está dentro de mí, me cuesta transmitirlo, porque uno recibe un mensaje, ¿verdad?, de Dios, pero luego comunicarlo ya no es tan fácil. Que el Señor me dé gracia y favor para poder transmitir, ¿verdad?
Porque a veces, yo no sé si les ha pasado, tú le dices, dile a esta persona esto y lo otro, y esa persona fue con ese mensaje y le dijo algo completamente contrario, ¿verdad? Entonces Dios me dice, diles esto y yo vengo y les digo todo lo contrario. ¿Sí o no? Entonces, dice que conforme a nuestra capacidad, es que Él nos da. Dice, conforme a su capacidad, conforme a tu capacidad. ¿Y cuántos quieren más? ¿Cuántos quieren recibir más? ¿Alguien quiere recibir más? ¿Alguien quiere recibir más bendición? Yo creo que todos queremos recibir más bendición, ¿verdad? Ahora será conforme a nuestra capacidad. Por ejemplo, este lugar tiene la capacidad aproximadamente para 50 personas, ¿verdad? Para que aquí entren 50 personas. Aproximadamente, hay 40 sillas. Si metemos un poco más de sillas, y si aplaudimos, como decía mi pastor, si aplaudimos así, hacemos las palmas así, 50. Si aplaudimos así, 45. Entonces, para que aumente la capacidad, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que haber un rompimiento. Tiene que romperse esa pared de atrás. Un ejemplo. Entonces, si rompemos esa pared de atrás, ¿aumenta qué? Aumenta la capacidad del número de personas que pueden entrar en este lugar. ¿A que sí? Ahora, hay personas que no les gusta que hablemos de rompimiento. ¿Sabes? El diablo quiere a veces frenarnos con cierto tipo de enseñanzas y de palabras para que nosotros no conozcamos y que no haya avance. ¿Por qué se dice rompimiento? Eso no es bíblico, el rompimiento. No es bíblico decir feliz Navidad. Vienen a decirme no digas feliz Navidad o no digas Navidad. Gente que viene una vez vino a Panal de Miel, me dice no tiene que decir eso y se fue y nunca más regresó. Y vienen a darme a mí enseñanza de qué es lo que tengo que decir y qué no, lo que no tengo que decir. Oye, tenemos que ser equilibrados, pero bueno. Gente religiosa, gente farisea, te vas a encontrar, ¿ok? Y aquí ninguno ha venido y me ha dicho, ninguno de los hijos de Panal ha venido y me ha dicho, no digas esto, no digas lo otro. Si no es, yo qué sé. ¿Verdad? A veces el espíritu legalista que hay en la gente. Por eso, una de las cosas que el Señor hacía era darle duro a los religiosos y a los legalistas. Porque decía él, ustedes, dice, cierran el reino de Dios y las personas no entran. Y ustedes tienen cerrado el reino de Dios. Y hacen discípulos y los hacen más hijos del diablo que ustedes mismos. Entonces, conforme a nuestra capacidad, hay gente que le molesta que hablemos de rompimiento. Oye, tenemos que hacer rompimientos. Y en la fe también hay que hacer un rompimiento. La Biblia dice, por ejemplo, en San Lucas capítulo 5 nos habla de la pesca milagrosa que va a tener Pedro. Dice la Biblia que estuvo toda la noche pescando, ¿verdad? Toda la noche estuvo pescando y no pescó nada. El día ya estábamos en la cena de Navidad que revienta el diablo. Estábamos ahí en la cena reunidos. Oye, es bueno, la Biblia dice, todo lo que tú hagas, hazlo para el Señor, ¿ok? Importante. ¿Quién se reunió ayer para cenar con sus familiares o con tu esposa? ¿Te reuniste? Te felicito, ¿ok? Llegamos ahí, Señor, aquí estamos, nosotros nos reunimos para ti, papá. Comemos para ti, como cada noche. Esta noche será, pues nosotros para ti, Señor. Todo lo que tú hagas, hazlo para Dios. Y ayer estábamos y digo, los 24, el trabajo el día 24 por la noche, digo, no es muy bueno. ¿Y para qué habré hablado? Y ya empezaron a... Y luego, ¿saben qué pasó? Luego me entero que es verdad, había sido así. No había estado muy bueno el trabajo. Es que no sabes trabajar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ok. Entonces, dice la Biblia que estuvo Pedro toda la noche trabajando y no pescó nada. Hasta que Pedro va a tener un encuentro, ¿verdad?, con Jesús. Y el Señor le va a decir a Pedro, Pedro, boga mar adentro, tira la red. Le dijo el Señor a Pedro. Y dice la palabra que Pedro tiró la red. Y cuando tira la red, dice que ya no podía sacar la red. Dice que las barcas se hundían. Y claro, como estamos hablando de la capacidad, ¿ok? Sabes que si nosotros no somos capaces o no tenemos la capacidad de recibir más de lo que podemos soportar,
la bendición puede hundirnos. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro en San Lucas capítulo 5? Dice que entraron allí, el problema era que no, primera vez que no habían pescado nada. Ahora el problema era que había demasiada bendición. Las redes se estaban rompiendo, se estaban hundiendo. ¿Cuántas personas la bendición les hundió? ¿Cuántas personas? Mira, yo no sé cuántas personas nos han visitado durante todo este tiempo en Panal de Miel. Durante todo este tiempo nos han visitado en Panal de Miel. He perdido la cuenta. Pero ahora, ¿cuántas personas permanecen en Panal de Miel? ¿Cuántas personas la bendición no les hundió? Porque la bendición, si no tenemos la capacidad para soportar cierto tipo de cosas, nos hunde. El dinero puede hundirnos. Por ejemplo, me están comprendiendo, ¿verdad? Un trabajo puede hundirnos. Una bendición, si nosotros no estamos capacitados o preparados para recibir algo, nos puede hundir. ¿Qué era lo que le estaba pasando a Pedro? Se estaban hundiendo. Pero una de las cosas era que el Señor les había dado esta palabra, ¿ok? Cuando tú te mueves en la palabra, que se te hace rema, porque se te tiene que hacer rema, ¿ok? A ti. Porque a veces nos movemos en palabras que no se nos han hecho rema. Y como nos movemos en palabras que no se han hecho rema, entonces a veces las cosas no funcionan, ¿verdad? Yo he escuchado de gente que quiso caminar por un río y dijo, no, el Señor caminó por el río. Y que intentaron pasar el río y se murieron. El río se los llevó. Y otra gente que dijo, el Señor caminó por el río. Y ellos caminaron y no se hundieron y pasaron, porque se les hizo, ¿qué? Rema. ¿Ok? Porque era una orden de Dios. Dios estaba ahí en ese momento. Era un plan y un propósito que este misionero o estas personas tenían que cumplir. Sin embargo, la otra persona se movió en emoción, se movió, vamos a decirlo así, no se movió, porque tú puedes moverte en emociones, y en emociones, por lo general, las emociones son muy traicioneras. Y dice la Biblia lo siguiente, por ejemplo, en Jeremías. En Jeremías dice, perverso y engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios me habló. Tú tente cuidado cuando una persona se acerque y te diga, y es que Dios me dijo esto, y Dios me dijo lo otro. Oye, yo tengo mucho respeto al decir Dios me... Ustedes si me escuchan, digo, Dios me habló, y hablo de la confirmación de Dios, ¿verdad? Pero hay personas que vienen y dicen, no, es que Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, no sé qué, por aquí, por acá. Y yo digo, oye, mejor ven, pastorea tú. Porque, ¿sabes? Dios a veces hace mucho silencio. Y Él dice que hace silencio por amor. Y debemos de tener mucho cuidado cuando decimos, Dios me habló y Dios me dijo. Porque la Biblia, una de las cosas que habla por ejemplo, en los profetas, es que muchos falsos profetas, para la redundancia, se levantaron a hablar en nombre de Dios, y dice lo siguiente Dios, que Él no les habló ni les envió. ¿Dios te habla? Claro, por supuesto que Dios te habla, sin duda. Pero yo a veces me da un poco de temor cuando he hablado con personas y me dicen, y Dios, y no es que el Padre me dijo esto, y el Padre me dijo lo otro, y el Padre, y continuamente es un desequilibrio, ¿Ok? Entonces dice la Biblia, para no salirme del tema, ¿ok? Para no irme por las raíces, porque luego dice, te vas mucho por las raíces, deja de contar chistes. Bueno, a ver, vamos al tema, ¿ok? Dice la Biblia que una de las cosas que a ellos les llevó a aumentar
esa capacidad fue ese paso en esa relación con el Señor, ¿ok? En ese paso con esa relación con Dios, cuando tú aumentas o das un paso en esa relación con el Señor, tu capacidad aumenta. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro, no le dijo en la orillita, le dijo, boga mar adentro. Y ahí en lo profundo estaba la bendición. Como iban con una palabra de Dios, la bendición parecía que los iba a hundir, pero estaban ellos moviéndose en la palabra. Si tú te mueves en la palabra, puede ser que te estés hundiendo, pero si estás moviéndote en el rema de Dios, no te vas a hundir. Vuelvo a repetir, si te mueves en el rema de Dios, no te vas a hundir. Ahora, estaba este verano, ¿verdad? Que estuvimos con los niños. A mí, la playa no me gustaba. Cuando estábamos casados con la pastora, cuando nos casamos, nosotros nos íbamos de vacaciones, pero no solíamos ir a la playa, porque a mí no me gustaba la playa. ¿A alguien de aquí le gusta la playa? ¿A alguien le gusta la playa? ¿Sí? Ya, ok. Yo también era igual que tú, pero cuando tuve hijos, pues verle a los niños cómo disfrutan, cómo me empezó a mí a gustar, pero ya no por mí, por ellos, por verles cómo disfrutan, ¿verdad? Entonces me meto con ellos a pescar y ya solemos llevar pan, ¿verdad? Y llevamos pan. Un día no llevamos pan y la peque me dice, Alba dice, papá, el pan. Digo, ay, hija, se nos olvidó el pan. ¿Y ahora con qué pescamos? Digo, bueno, pues no sé, con una de las galletas del niño, a ver si podemos pescar con una de las galletas del niño. Y íbamos ahí preocupados por el pan. Y yo decía, ay, digo, Dios, se nos olvidó el pan. Pero cuando estábamos llevando las cosas a la playa, porque también es un trajín, ¿verdad? Estamos llevando las cosas a la playa. ¿Saben qué nos ocurrió? Había un trozo de pan así en nuestro camino. Porque hasta Dios cuida, hasta esos detalles Dios cuida. Y dice, Dios, sin duda fuiste tú. Necesitábamos un trozo de... ¿Por qué? Porque el Señor quería darme una enseñanza a mí y que yo esa enseñanza la traiga para la iglesia. Ahora, digo, mira, ahí hay pan. Vamos a coger este pan. Igual es para los peces. No vamos a comer este pan. Pero le había estado dando el sol que todo el día, era por la tarde. ¿Y cómo estaba el pan? Ese pan estaba duro. Ese pan servía como un tolete, ¿verdad? Dicen, en mi país en tolete. Con una porra, dicen aquí. Una porra para un policía. Estaba duro. ¿Y saben qué ocurrió? Llegamos allí y cuando me sumerjo con la máscara, porque tengo una máscara ahí, el pan que estaba duro el pan, lo meto al agua y empieza a ponerse blandito. Y sabes, yo no puedo decir Dios me habló, ni escuché una voz, pero simplemente llegué a la siguiente conclusión. Así es cuando nosotros vamos al agua de la palabra. Nuestro corazón está duro y se pone blandito. Eso, dale un fuerte aplauso a Dios. El pan se puso blandito. Cuando vas a la palabra, tu corazón empieza a ponerse blandito. Tu conciencia empieza a despertar. Ok. Y sacábamos peces. Pero había una de las playas donde nos costaba sacar peces. En una playa sacábamos, pero nos costaba. Pero había otra de las playas que era demasiado fácil. Hasta el niño iba con él y metía el cubo y decía, papá, aquí 2. Y iba y lo metía, ¿verdad? Y metía el cubo y decía, papá, aquí 1, aquí 3. Iba y él hecho una fiesta, el peque, ¿verdad? Por eso tú disfrútate de tus hijos. Cuando tengas nietos, disfrútate de tus nietos. ¿Ok? Disfruta el momento que te toque disfrutar. El día de hoy yo no sé en qué tiempo estás. No tengo hijos ni tengo peques. Bueno, disfrútate con Dios. ¿Ok? Disfrútate en lo que dice la Biblia. Mira, dice en Eclesiastés, dice, el trabajador coma mucho, coma poco. Dice, y Dios le bendice para que pueda disfrutar de todo aquello que trabaja. Dice el libro de Eclesiastés. Sin embargo, el que deja a Dios a un lado, dice, trabaja mucho, vive en aflicción y no disfruta ni aquí ni disfrutará en la otra vida, en la eternidad. Y sacábamos peces, pero ¿saben qué?
me ocurría que cuando me iba a lo profundo, ya en lo profundo ya no habían peces pequeñitos, habían peces grandes. En lo profundo ya había otro tipo de peces. Había más variedad, ¿ok? Más variedad de especies y más variedad de ¿cómo se dice? La fauna es, los corales y todo este tipo de cosas que te encuentras en el mar. Y así pasa con el Señor. A veces nosotros estamos en la orillita y en la orillita pues estamos con bendiciones pequeñitas. Con bendiciones pequeñitas. Pero conforme vamos avanzando, y esto es, claro, esto es paso a paso, ¿verdad? La Biblia nos habla, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, nos habla que él estaba en un río. Y dice la Biblia que él empezó a hundirse y le preguntaban, ¿por dónde te llega? Le preguntaban al profeta, ¿por dónde te llega el agua? Decía, por los tobillos, por las rodillas, por la cintura, por el cuello. Y ya llega un momento en que el profeta dice, no, ya me cubre, tengo que nadar. Tengo que nadar. ¿Ok? Y una de las cosas, no tengo aquí una pizarra, que recibí en una de las enseñanzas de pastores era lo siguiente. Entonces nos cogieron tres bolígrafos, ¿verdad? Cogieron así 3 bolígrafos. Y nos decían así lo siguiente. Esto es mi relación con Dios. Esto es el fruto. Y esto, dice, es la economía. Vamos a volver a repetir, ¿ok? Me gustaría tener una pizarra, pero bueno. Y me gustaría tener 3 bolígrafos, pero para qué. ¿Me ven, verdad? Ven los dedos, sino que salga aquí alguien con dedos grandes ahí para que la pastora quiere. Ah, no. Ok. Tranquila, no te preocupes. Déjalo, no pasa nada. A ver, ok. No pasa nada. ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes? Bueno, a ver, vamos a ver. Ahora nos falta la pizarra. ¿Quién se va por la pizarra? No se preocupe. Está bien así, déjalo así, ¿ok? Entonces era así, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Era relación con Dios. Es enseñanza, ¿ok? Por eso viniste hoy, para recibir una enseñanza de pastor. Espero que esto te bendiga. Tu relación con Dios. El fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto que irás dando con el Señor, el fruto a lo mejor de tu familia salvada, el fruto, no sé, cada uno de aquí, el fruto del Espíritu, ¿ok? Y esto de aquí es algo muy importante para nosotros y que le dedicamos mucho tiempo, que es, ¿qué le dedicamos mucho tiempo? A ver, alto. No, las finanzas, es algo que le dedicamos mucho tiempo, ¿verdad? Para recibir finanzas. Entonces nos decían lo siguiente. Relación con Dios, fruto y finanzas. Y nos dijeron lo siguiente. Hicieron como una gráfica y nos dice, cada vez que yo crezco en mi relación con Dios, ¿qué va creciendo? ¿Y qué más crece? Las finanzas. Pero nuestra relación con Dios, por lo general es así, ¿verdad? Subimos, bajamos, ¿verdad? Subimos, bajamos, subimos, ¿verdad? ¿Es así o no es así? A todos nos pasa, ¿sí o no? ¿O nos ha pasado? A veces estás más animado, a veces menos animado, a veces horas más, a veces horas menos. Y esto el Espíritu Santo hace unos meses atrás me trajo a memoria. Entonces yo dije, si mi relación con Dios crece, entonces crece el fruto. ¿Y crece qué? Mis finanzas. Entonces yo quiero que el día de hoy te lleves esta enseñanza, ¿ok? Ahora, como crece mi relación con el Señor, no es que crezca el fruto y crezca las finanzas, simplemente crezco en capacidad para recibir bendición. Si yo me mantengo haciendo lo mismo, siempre voy a recibir lo mismo. Pero si yo hago un rompimiento en mi relación con Dios, ¿qué va a ocurrir? Voy a poder estar más capacitado para recibir más bendición de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor?
¿Verdad? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro esto? Vale. Entonces, primer punto, porque todo va ligado de la mano. Si no hay disciplina, ¿qué ocurre? No hay relación. Y no hay fruto. Y no hay bendición. O la bendición será lo mínimo. Porque muchos están en la orilla tomando de lo poco, de las migajas. Y Dios no... Porque dice el Señor, consumado es, todo está pagado. Ahora nosotros somos los que decidimos abrazarnos a su gracia. Pero ya no será mi esfuerzo, sino apoyarme en su gracia y decirle, Señor, dame tu gracia para yo poder seguir avanzando en ti. Entonces, unos se están mojando los pies, otros ya han dado un pasito más adelante y hay que seguir sumergiéndose, ¿ok? En las aguas del Espíritu. Disciplina. Para que crezca mi capacidad tengo que tener entonces disciplina. A ver, vamos al siguiente texto. Dice, y el que había recibido 5 talentos, dice, fue y negoció con ellos y ganó, ¿qué dice? Otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ¿qué dice? En el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, aquí vemos que uno había recibido 5, 2 y 1, ¿verdad? La Biblia dice que los 2 primeros multiplicaron lo que habían recibido. Esto es una de las frases que ya lo he dicho, pero hay personas que están aquí que no han escuchado. Es que no somos fieles cuando nosotros protegemos lo que tenemos, sino somos fieles cuando empezamos ¿qué? A multiplicar aquello que se nos dio. No somos fieles cuando protegemos lo que tenemos, sino cuando empezamos a multiplicar aquello que se nos dio. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos multiplicar aquello que se nos dio, y esto va de la mano, porque es que yo me doy cuenta que en la fe todo va como es. Yo aquí, por ejemplo, en España es parvulitos, ¿verdad? Parvulitos, primaria, colegio, instituto, universidad, y luego ya toca, ¿verdad?, los másters. En la fe es así. Nosotros no podemos estar en la universidad si no hemos pasado si no hemos ido pasando los primeros cursos. Vuelvo a repetir, nosotros no podemos pretender estar en la universidad si no hemos pasado los primeros cursos. Es así. Yo le pregunté un día al Señor, le dije, Señor, terminé mis estudios, me tocaba la universidad. Digo, Señor, ¿qué carrera tú quieres que yo escoja? ¿Cuál? Había una que me llamaba mucho la atención, que era la de asistente social. Y digo, me gusta esta porque sé que voy a estar en contacto con las personas y de una u otra forma voy a ser un instrumento y un canal de bendición para la gente. Pero saben, el Señor me habló y me dijo, preocúpate del ministerio que te he dado, porque es mejor la universidad de Dios que la universidad que te pueda dar el mundo, que Harvard, que las mejores universidades europeas. Es mejor su universidad que tú puedas hacer. Que está bien, ¿ok? Que yo no digo, ¿ok?, que tú no estudies, ya que tú estudia, prepárate a las mejores universidades, ¿ok? Pero Dios me dijo a mí, preocúpate del ministerio. Pues a mí me dio mucha pena, pero claro, el día de hoy no me da pena porque Dios conoce tu mañana y conoce tu futuro.
Él sabe cómo Él te va a usar. Por eso en Dios tú nunca pierdes el tiempo. Al revés, lo ganas. Porque si el Señor nos iba a traer aquí, a este pueblo, nos iba a ver cómo les explico. Nos iba, ¿verdad?, a usar por su gracia, ¿ok? No porque yo sea especial ni sea el mejor, para poder levantar esta preciosa iglesia. Él ya conocía. Nos iba a ayudar con el negocio porque Él ya conocía dónde nos íbamos a desarrollar, ¿ok? Si me hubiese metido, por ejemplo, claro, la Biblia dice todo obra para bien, porque aún incluso en el Señor tú equivocándote, luego Dios lo revierte para bien y para bendición, ¿ok? Entonces, dice la palabra que estos dos primeros siervos multiplicaron aquello que se les dio. Uno tenía 5, otro tenía 2. El que tenía 5 tenía más capacidad. El que tenía 2 tenía algo menos de capacidad, pero también tenía capacidad. Y el que tenía 1, al que se le dio 1, también tenía capacidad para recibir 1. Todos en este mundo hemos recibido capacidad para recibir algo. Dios nos dio algo a todos, a nosotros y a la gente del mundo. Por eso dice la Biblia que todos darán cuentas. Primeramente la iglesia de Jesucristo, y luego dará cuentas el mundo. Ellos darán cuentas por lo que se les dio y se les confió. Entonces, una de las cosas que la Biblia dice que va a empezar a ocurrir es que cuando tú empiezas a multiplicar aquello que Dios te da, empieza a venir gozo a tu vida. Empiezas a estar contento, alegre. Porque hay muchas personas que están tristes. Porque hay muchas personas que están en depresión, en amargura. Simplemente porque no están multiplicando aquello que Dios ya les dio. Hay personas que están escondiendo esos talentos y esos dones que Dios te dio. A lo mejor para ser un evangelista. A lo mejor para ser un maestro. A lo mejor para ser un profeta. A lo mejor para ser un apóstol. A lo mejor no para eso, pero te llamó para otro lugar, para ser un empresario, para, no sé, cada uno de nosotros, Dios ha depositado dones y talentos. Hay algunos que los hemos escondido y los hemos tapado. Desde pequeñitos soñamos y el mundo, la gente arruina nuestros sueños. Por eso, ten cuidado a quién le cuentas tus sueños, ¿ok? A quién le cuentas tus cosas, porque tú no puedes hablar con todos de todo. Porque dice la Biblia lo siguiente: no de todos es la fe. Tú con algunos puedes hablar de Dios, con otros no puedes hablar de Dios. Porque el Señor Jesús, tú le ves al Señor ungido, revestido del poder del Espíritu Santo, pero no todos le creían. Unos le creían, otros no le creían. Al revés, los religiosos lo querían matar. El rey Herodes lo quería matar. Entonces, ten cuidado a quién tú le cuentas las cosas, ¿verdad? Y si tú eres confiable, si tú eres alguien prudente, la gente vendrá y te contará las cosas. A la gente imprudente uno no deja de contarle las cosas, ¿verdad? Porque en cuanto pueden lo cuentan o te latigan a ti mismo, ya está. Es así, ¿sí o no? Por eso debemos de ser, dice el apóstol Santiago, tardos para hablar y pronto para escuchar. Dios nos ha dado 2 oídos, una boca, decía mi pastor. Si Dios nos dio 2 oídos, ¿es para qué? Para escuchar más y hablar menos. Y a veces hablamos más que escuchamos, ¿sí o no? Y va a ser una de las características, claro, en esta relación que tengamos con papá, ¿verdad? En esta relación que tengamos con papá, no solamente es ir a la oración y hablar y orar, ¿verdad? Hazte pausas. Tómate un café, cógete un café, tómate un vasito de agua, un té. Y ahí en el lugar donde tú oras, ahí estate, calladito. Señor, aquí estoy. No siempre tenemos que hablar. Porque dice la Biblia, Jesús va a decir lo siguiente. Jesús dice, no hagan como el mundo hace, que ellos oran o rezan, dice, vanas repeticiones.
¿verdad? Y a veces empezamos, ¿a cuántos les ha pasado? Solamente me ha pasado a mí. Y a veces nos continúa pasando, ¿verdad? El Señor bendice a fulano, a mengano, a Perencejo, a mi abuelita, y de repente te quedaste dormido y luego te levantas y dices, ¿por dónde me quedé? Señor, y empiezas a repetirte toda la oración y dices, ay no, pero ya bendije a Perencejo. Ya bendije a Perencejo. Entonces, ¿ok? Cuando vas a la presencia de Dios, no tienes siempre que hablar. Estate ahí en silencio, tómate un tiempo y luego ya ora lo que tengas que orar. Si tienes algún problema, pues lo extiendes ahí delante del Señor, ¿ok? Entonces, dice la Biblia, para ir cerrando, que hubo uno que enterró el talento. Mira qué dice, a ver, vamos a... Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué dice? Tuve miedo, ¿ves? Que es una de las cosas que a todos nos va a ocurrir. Va a venir miedo porque va a venir miedo por lo nuevo que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Siempre nosotros queremos movernos en lugares seguros, en lugares que conocemos. Lo nuevo a veces nos da miedo. A mí a veces lo nuevo también me atemoriza. Es normal, ¿ok? Es normal. Pero dice la Biblia lo siguiente: no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a proteger, siempre te voy a sustentar. Con la diestra de mi justicia serán avergonzados todos los que contiendan contigo. Y le dice el Señor, ¿ok? Por medio del profeta Isaías, dice: Israel, no tengas miedo. Panalemel, no tengas miedo por lo que viene. ¿A qué le tienes miedo? Yo no sé a qué le tienes miedo. Pero este siervo escondió lo que tenía, ¿por qué? Por miedo. Una de las razones fue por miedo. No dejes que el miedo te invada. A veces a mí me quiere llegar miedo, si les digo así. A veces me quiere como cubrir miedo. Pero una de las cosas que digo es: Señor, lo que tenga que pasar, va a pasar. Lo que tenga que pasar, va a pasar. Y yo lo voy a poder frenar. Yo no voy a poder frenarlo. Porque Sennacherib, dice la Biblia, que es así, el diablo va a querer venir a atemorizarte. ¿Para qué? Para frenarte. ¿Ok? El miedo te frena. El miedo te frena. Y dice, tuve, ¿qué dice? Miedo. Y fui y escondí tu talento en tierra. ¿Ves? ¿Cuántos talentos y dones hay enterrados? Que hay que sacarlos, ¿ok? Hay que desenterrarlos. Y respondiendo dice: aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo, ¿qué dice? Malo. Y negligente. ¿Qué es una persona negligente? Sí, también. En otra de las traducciones dice perezoso, ¿verdad? Siervo malo, negligente o perezoso. Sabías que yo sembré. Sabías que yo sigo donde no sembré. El Señor le había dado el talento. Ya primeramente, mentiroso. Y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Entonces mira que dice aquí: siervo primeramente malo. Malo porque miente. La Biblia dice que el malo y el perverso escuchan las mentiras. En el libro de los Proverbios. Y negligente y perezoso. Que es que el Señor nos ayude, ¿verdad? Proverbios capítulo 26 nos habla de... Una de las cosas que nos habla Proverbios capítulo 6, que amonesta Proverbios capítulo 26, es: al perezoso, al chismoso y al necio. Proverbios capítulo 26. Perezoso, necio y chismoso. Que es una de las cosas que la Biblia dice que cayó juicio sobre Sodoma y Gomorra. Claro, ellos se habían pervertido, los sodomitas y los de Gomorra se habían pervertido,
pero no fue una de las principales causas por las que cayó el juicio, la perversión sexual que ellos tenían, lo que vivían ahí. ¿Saben cuál fue una de las causas que la Biblia nos dice en los profetas? Dice que cayó el juicio sobre Sodoma y Gomorra por la pereza y la abundancia de pan. Vuelvo a repetir, cayó el juicio sobre Sodoma y Gomorra por la pereza. Y a veces, ¿a cuándo no nos ha dado pereza? Yo recuerdo que estaba durmiendo y me tocaba llevar a mi niña al cole y digo, un ratito más, Señor, y de repente había leído Proverbios 6 que nos habla de la pereza y empezó a sonar la palabra. En ese momento que estaba acostado hace años atrás, había leído Proverbios 6 y estaba acostado, cierro mis ojos y empieza la palabra a sonar en mi mente. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y en ese momento porque la palabra es así, la palabra es viva y eficaz. Abrí los ojos y y ya me empecé a vestir, digo, no, me voy a dejar a mi hija y me voy a trabajar. Es hace años atrás. Que el Señor, una de las cosas que nos amonesta en Proverbios 26 y Proverbios 24, que nos habla de la pereza. Y dice que le dijo, y Proverbios 18 nos habla de la negligencia. El ser negligente ¿en qué? En nuestra fe, sobre todo. En nuestra fe, ¿ok? En tu fe, en tu vida espiritual. Siervo, ¿sabes? ¿Cuántas personas, cuando lleguen al otro lado, que Dios no quiera que ninguno de panal de miel, pero a lo mejor de otra iglesia tú te encuentras y dices, pero tú ibas a la iglesia y ¿qué pasó? Y te perdiste. Y aquí vemos los siervos, porque Él llamó a siervos, y aquí vemos un siervo malo, negligente, perezoso. Pero si tú ibas y así, tú tenías cara de santo y te fuiste al infierno, ¿qué pasó? Nosotros a veces nos fijamos o nos dejamos llevar por las apariencias, pero Dios conoce nuestro corazón. Dice, quítale pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, ¿qué dice? Le será dado y tendrá más. Aún, dice, a ver qué dice, vamos a repetir. A ver. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y mira que me llama la atención que dice siervo. Al siervo, y nuevamente aquí, mira, siervo inútil. Inútil. Pero de aquí, di conmigo, no hay ninguno. Aquí todos son fructíferos. Sí. Mira, dame el versículo 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, al que tiene le va a ser añadido más. Dios ya te bendijo, Dios te va a añadir más. Pero a los que se descuidan y empiezan a enterrar aquello que Dios le dio, les va a ser quitado todo. Pero confiamos que en panal de miel, ¿no? Que panal de miel siga. Mira, yo miro un año para atrás y yo digo, Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado este año. Estamos cerrando este año. Yo no me imaginaba que íbamos a estar aquí, en este lugar. Todo lo que el Señor ha hecho durante todo este año. A veces viene más gente, a veces viene menos gente, pero yo retengo lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Tú tienes que retener lo que Dios te ha dado. Y que a veces, que las situaciones a veces no se den como tú quieres. Eso no significa que más adelante se va a dar. Porque tu fe, dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, los que logran aferrarse al reino, los que logran sujetarse, porque viene violencia, el diablo viene y empieza a azotar a veces a las ovejas. Viene y las azota y las dispersa. Dice, mira qué dice, hiere al pastor
y las ovejas serán dispersadas. A veces quiere el diablo venir y herirme a mí, ¿para qué? Para que las ovejas se dispersen. Por eso si te hablan mal de mí, ¿qué es lo que quieren hacer? Dispersar a las ovejas. Si te hablan mal de los ministros, ¿qué es lo que quieren hacer? Que las ovejas se vayan. ¿Cuántas personas han llegado y han hablado mal del pastor? ¿Para qué? Para que se vayan. Las envenenan, las encarcelan y ahí están, como nos contaba la evangelista, encarcelada años y sin poder dar ese paso ¿cómo les digo? Dar ese siguiente paso a lo que Dios tenía, por estar envenenada y por estar cautiva, porque alguien le envenenó. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia, y todos aquellos que logran aferrarse. Oye, yo me voy a agarrar al reino de Dios. Si hay violencia y zarandeo, a veces se va a zarandear, a veces personas ya no van a llegar, no importa, pero aquí estamos los que Dios quiere que estemos. Aquí estamos los que no nos hemos dejado entretener por la fiesta de Navidad. Aquí está, es así. Aquí estamos los que hemos decidido poner primeramente a Dios. ¿Y tú crees que Dios no va a añadir más? Claro que sí. Dios te va a bendecir, Dios nos va a bendecir. Claro que sí, yo lo creo, porque Dios es bueno. Y Dios cumple su promesa y cumple su palabra. Cierro aquí. Disciplina importante, disciplínate. Disciplínate. Profundidad. El siguiente paso para que nosotros podamos ensanchar nuestra capacidad. El dar ese paso en la relación con el Señor. Y lo tercero, ¿qué va a ocurrir? Vas a empezar fácil a multiplicarte. Porque esto ya va a ser automático. Ya las cosas empiezan a ir en automático. Ya no te cuesta. Dice, mira qué dice el Señor. El principio del negocio cuesta, dice. Es mejor el final del negocio que el principio. Al principio te costaba buscar a Dios. Al principio te costaba leer la Biblia. Pero ahora ya lo haces. Ya lo haces automático. Entonces ya lo siguiente vendrá tranquilo, ¿ok? Tranquilo. Lo estás haciendo bien, panal de miel. Amén. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Bendigo a mis hermanos. Bendigo tu nombre. Bendigo tu palabra. Y papá, les pongo en tu presencia, papá. Bendíceles, Señor, con tu gracia, con tu amor, con tu favor, querido Padre. Y ayúdale, Señor, en sus pruebas, en sus dificultades y en sus desiertos, papá. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Eso, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y todos los que quieran honrar a Dios,